Abraham, cuando recibió la revelación de Dios para producir una reforma en sus días, fue movido del lado de Lot. Jacob, cuando se dio cuenta que el cumplimiento del tiempo había llegado y que iba a ser llamado una nación, fue movido de la casa de su suegro. Daniel debió ser movido de la casa de sus padres para tener una revelación del reino con Nabucodonosor. Pero luego la revelación continuó. Daniel es uno de los ejemplos de hombres del pacto eterno, no del antiguo pacto. Estos hombres no pertenecían al antiguo pacto, ellos pertenecían al pacto eterno. Por eso los usamos como ejemplo. Daniel tuvo más revelación y Dios lo apartó de Nabucodonosor. Tuvo más revelación y Dios lo apartó de Belsasar. Tuvo más revelación y llegó a estar al lado de Ciro. Entonces, cuando una revelación de Dios aumenta, Dios va cambiando las relaciones. Cuando David tuvo una revelación del reino, fue apartado de Jonatán. Y aunque habían hecho pacto entre ellos, el pacto de David con Dios fue más fuerte que el de Jonatán. Jesús dijo: ¿quién es mi familia? Sino los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Pedro y Pablo se separaron porque la revelación que tenían era diferente. Pablo y Juan Marcos se separaron porque pensaban diferente sobre los asuntos de la vida, de la fe. Es imposible caminar en revelación y creer que todo tu mundo va a seguir igual. Una revelación va a producir movimientos. Lejos está esto de tomarlo para justificar peleas, porque una revelación de Dios siempre va a transmitir la paz de Dios. Y la paz a veces se consigue con ciertos movimientos. Entonces, cuando Dios viene y revela su palabra, va a necesitar una mente que está entrenada para eso. Es aquí, en la mentalidad, donde se definen los equipos de trabajo. Dios va a movilizar las gracias, los recursos. Nosotros siempre hablamos de la gracia que Dios nos dio. ¿Cuántos de ustedes oyeron hablar? Dios te dio una gracia. ¿Sí o no? Díganle que está a su lado. Su gracia, como dijo uno, ¿cuál es su gracia? Tocar el timbre y salir corriendo. No. O sea, su gracia o su don, por eso la palabra don es charis en la Biblia, la gracia, un regalito que Dios te hizo. Ese regalo que Dios le hizo depende de una gracia mayor. Lo suyo es solamente un satélite en medio del universo de Dios. Entonces, si yo tengo una gracia de Dios, por eso dice, dad de gracia lo que de gracia recibiste. Entonces, si Dios te dio una gracia, si Dios te ha dado la vida, es porque tu vida depende de una vida mayor. Entonces usted tiene que entregar su vida a Dios, no porque usted es bueno, sino porque su vida depende de la vida de Dios. Nosotros podemos sumar gracias. ¿Ve? Yo pongo mi don, usted pone, hermano, pongamos nuestros dones para que está bien, en esa medida suena lindo. El problema es que individualmente mi don va a ser fructífero, mi gracia va a ser fructífera si está conectada a la fuente de la gracia de Dios correctamente. ¿Qué pasa si 5 personas con oficios diferentes, como son los dones que vemos en Efesios 4, apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, o podríamos ponerlo en 4, pero lo ponemos en 5 para aclararlo? Las 5 gracias, porque no son los 5 ministerios. Cuando usted hoy habla de 5 ministerios, está hablando mal. Son 5 gracias que trabajan en un solo ministerio, que es el de edificar el cuerpo de Cristo, y eso está clarito en la Biblia. Si yo tengo un apóstol, un profeta, un evangelista, un pastor y un maestro, usted puede decir, wow, yo tengo la iglesia perfecta. No, usted lo que tiene son las gracias perfectas. Porque el don, dígale que está a su lado, es perfecto.
Ahora, la fructificación de ese don es cuánto la persona se encargó de conectar su gracia a la gracia. Si usted es llamado al ministerio apostólico, profético, evangelístico, lo que sea, hacer milagros, lo que sea, pero su don no está conectado maduramente con la gracia de Dios, su don puede ser, y el mío, el peor de los instrumentos para frenar el propósito de Dios. Porque más peligroso es un don de Dios desconectado de la gracia que el diablo mismo. Las estadísticas dicen que más frenan el propósito de Dios los dones más mal usados que todos los endemoniados que están en el mundo. Y de hecho que eso lo puedo demostrar en la práctica. Es más fácil echar fuera un demonio de pobreza que cambiar una mentalidad de pobreza. El demonio se va en 5 segundos. La mentalidad puede no irse nunca. Si hablamos de don, mientras que el don parece más predominante, si no está conectada a la revelación de la gracia y la verdad, ¿cómo tú formas equipo? Tú puedes decir, wow, Dios me bendijo, mira las personas que Dios me dio, cuántas gracias. Yo cuántas veces dije eso y lo sigo diciendo porque es cierto. ¿Cuántas gracias hay en Manantial de Vida? Podría decir. Otro dirá en su iglesia, Manantial de Vida. Tenemos, claro, cuando usted hace la suma matemática de las gracias, usted dice, tenemos todo. ¿O no? No nos falta nada. Entonces, ¿dónde radica el problema? Que el individuo que carga la gracia no está maduro o no maduramos todos a la altura correcta. Puedes tener un profeta con una madurez conectada a gracia impresionante, con un evangelista que el tipo ni abre la Biblia para saber. Entonces, la suma del equipo no es la suma de los dones que Dios repartió. Por eso dice que, ¿de qué se tratan las gracias? De que todos lleguemos a una estatura, a una medida. Un profeta que tiene el don de profeta es tan profeta como cualquiera de los profetas. No es que Dios da uno un don más grandote y a otro un don más chiquitito. No, los dones del Señor son perfectos. Están dados en la geografía, en la persona correcta. ¿Dónde está el daño? En que los dones, los charis, digan conmigo, los charis no tienen revelación del charote. No existe eso, pero para que lo entiendan. O sea, vamos a volver a lo viejo. Ahí está. Ahí está el don sobre su vida. La gracia de Dios. Pero si esa gracia no ha crecido en su gracia, entonces, ¿qué es lo que nos va a unir a nosotros como iglesia para seguir causando impacto en el cuerpo de Cristo? No es el manual que solamente te den, no es la enseñanza que te den, sino cuánto cada uno de nosotros gestionamos en crecer en la revelación de esa gracia que ya no es una doctrina, es la vida misma de Cristo. ¿Quién puede darte a ti la vida si ya te fue dada? Nuestra tarea es cómo yo voy a madurar y multiplicar la gracia, la verdad, la paz de Dios en mi vida. Gracia y paz os sean multiplicadas. ¿Cómo yo multiplico eso? Multiplicando. Es a través de la enseñanza del nuevo pacto. No enfocado en cosas tangibles, sino espirituales, las que nos van a hacer crecer en gracia. Y las cosas que nos hacen multiplicarnos en gracia, ¿qué nos van a dar? Las cosas tangibles. Por eso el domingo, cuando hablábamos en este ámbito a la gente nueva, les hablé durante 10 minutos sobre los apologetas. Cómo los sistemas humanos crearon los apologetas, los que hoy conocemos nosotros periodistas, pero en el siglo IV
después de Cristo, estos personajes eran los que se encargaban de anclar en la mente de las personas los pensamientos que los gobernantes decían. Cuando Roma quería decir de que Jesús había nacido de la Virgen y que la Virgen era la madre de Dios, ellos lo decían desde un trono, pero eran los apologetas los que salían al pueblo y le hacían comprar al pueblo la idea que había dicho el gobernante. Cuando Jesús le dijo a los discípulos, ellos entendieron bien cuando Jesús le dijo a los discípulos, id por todo el mundo y hagan un anclaje en la gente de lo que es el evangelio. Ustedes no tienen que hacerle creer a la gente en el evangelio, ustedes tienen que hacer una apología del evangelio. Y el que cree será salvo. Pero mi deber no es hacerle creer a la gente, mi deber es crearle un argumento del evangelio de la gracia y de la verdad. Pero el que envió a los apóstoles a evangelizar al mundo no era el Cristo que andaba caminando sobre las aguas, era el Cristo que ya estaba glorificado. Le dijo, vayan y hagan apología del reino. Hablen a tiempo, dijo el apóstol, ya fuera de tiempo, griten en las calles que el reino de Dios ha llegado. Y háganlo porque yo los envío. ¿Quién los envió? El glorificado. Claro, con razón para 50 años habían convulsionado al mundo porque se paraban en las calles, pero ellos habían tenido una experiencia no con el Cristo de carne, porque tú al Cristo de carne lo puedes perder a los 33 años, pero el Cristo glorificado lo tienes contigo todos los días de tu vida. Quiero levante su mano. Cuando tú tienes una revelación del Cristo que anduvo en la tierra y del que camina sobre las aguas, está bien, pero te sirve para un cierto nivel, pero no para causar una reforma. Tenga su mano levantada. Para usted llevar salvación y alegría a un hogar, tú puedes contar la historia de la Biblia, pero para causar una transformación en una sociedad necesitas anunciar al Cristo que ha sido glorificado. Y al Cristo glorificado no lo predicas por teología, lo predicas por experiencia, porque el glorificado se manifiesta a tu espíritu. Tú para saber las historias bíblicas tienes que leer la Biblia, pero al Cristo glorificado, ¿por qué se cree usted que nosotros no tenemos ni una evidencia de lo que se enseñó los 40 días que Jesús estuvo con los apóstoles? Porque no se debe de enseñar, porque eso es revelación, eso es código de reino. ¿No ves que la Biblia ni siquiera te dice cuáles eran los mensajes que predicaban los apóstoles del nuevo pacto? Todas las cartas que tenemos nosotros son los retos de no haber entendido el mensaje. Pero no hay un bosquejo. A ver, hermano, ¿cómo predicaba Pablo el evangelio? ¿Cómo? Nunca se preguntó eso. Un bosquejito de Pablo. Los mensajes que nosotros tenemos de Pablo. Dice, y enseñaba en la sinagoga y muchos de los judíos, sí, pero ¿qué decía? Hay muy pocos bosquejos que hablan de cómo manejaba la historia que usted conoce. Pero cuando Pablo dice que viva a los gentiles, ¿cómo les presentaba a Cristo? Hay algunas señales. Dice, cuando fui a vosotros, no fui, y no dice cómo fue, solamente te da un guiño, no fui con humana sabiduría, sino que fui demostrando que estaba imbuido. Lo que Pablo deja ver en sus cartas a los Gálatas, dice que fue la primera carta que escribió, dice que cuando fue a predicarles, ellos cuando Pablo predicaba, dice que veían en Pablo las marcas de Cristo. Cuando Pablo estaba predicando, era tan impresionante la experiencia del Cristo glorificado, que la gente comenzaba a ver que las manos de Pablo se hacían como si hubiese estado crucificado. Por eso decía, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Ellos no llevaban un mensaje homilético, ellos llevaban la vida de Cristo que se revela por gracia y verdad. A usted, ¿y cuándo vamos a ver eso? El problema es que si lo manifiesta uno o dos, los van a matar.
Pero si esto se manifiesta en una generación, vamos a redimir los días. No fui a vosotros usando vana sabiduría ni palabrería, sino que fui con demostración del poder de Dios. La pregunta es, ¿qué demostración era del poder? No eran las sanidades y milagros que nosotros pensamos solamente. Había una demostración. Era una demostración del poder de Dios manifestado en toda. Y esos son secretos que no están revelados. La pregunta es, ¿cómo se llega a ese nivel de predicación del Evangelio abundando en la gracia y en la verdad de Cristo revelada a nuestras vidas? Por eso Pablo podía decir una palabra que yo sé que hoy usted la oyó 1000 veces, pero hoy nos va a caer diferente. Sean imitadores de mí como yo de Cristo. ¿Sabe qué significa eso, hermano? Que Pablo decía, si ustedes ven algo en mí que no verían en Cristo, yo me hago responsable. La pregunta es, ¿por qué eso lo pudo decir solamente Pablo en las Escrituras? Porque era el hombre que más revelación tuvo acerca de la gracia. ¿Por qué? Porque fue al que más se le perdonó. Porque al que más se le perdona tiene una revelación mayor de gracia. Usted dirá, y bueno, ¿cómo hago yo para que Dios me perdone más? Y cada día humillémonos más, considerándonos cada vez menos a nosotros mismos para que la gloria de Cristo se manifieste más. Cuando tú y yo cada vez valoremos más el sacrificio de Cristo y no creyendo que yo me lo merecía, que era bueno, y al final que yo que hice de malo, a mí me debería ir mejor con el tiempo, con el precio que yo he pagado, hermano. Cuando tú dices que tú has pagado un precio de la vida evangélica en la vida, no, porque todos hemos pagado un precio. Cuando tú usas la palabra precio, en ese instante Dios recoge la gracia y se te verá la gracia, porque cuando tú te pones un precio a algo que tú has hecho, tú devalúas la gracia de Dios en tu vida. Por eso es que hay que levantar un sistema con los santos colegiados de palabras que hablamos y reprendernos unos a otros y no tomarlo personal cuando somos reprendidos. Yo vengo de la escuela del precio, yo he predicado del precio, lo cual revierto en muchos de los aspectos que yo hablé y me reivindico en las plataformas de los santos que están aquí. Señores, es cierto que en algún sentido se van pasando por etapas en la vida, pero cuando las etapas tú le pones un precio, hemos pagado el precio. Tu precio, sacrificio, el dolor, los años, el precio, que esto, el precio que hemos pagado, no nos damos cuenta, pero vamos mezclando la gracia con la ley. Yo ya tengo 15 años en esto, hace 40 años, yo ya vengo orando por esto. Entonces, ¿qué pasa? Lo que Dios quiere hacer en tu vida, ¿por qué lo retiene? Porque Dios dice, este tiene un concepto del precio de mi recompensa. Entonces, por más que yo a él le dé la mejor vida, él va a creer que esto lo está obteniendo por su precio. Y lo que yo le voy a dar es por mi gracia, para evitarle la confusión, que siga con su precio y que no siga con mi gracia. Trayectoria, precio, tiempo, con todo lo que yo he sufrido. Pablo dice, he pasado, siga leyendo, he pasado, nunca usa la palabra precio en ese sentido. Es lo que dice, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes una revelación de la gracia de Dios, lo primero que hay es una renuncia a esa palabra que la instaló los apologetas del Evangelio, los apologetas de la ley en el Evangelio. Hermano, pague el precio y usted va a ver lo que Dios va a ver. Usted no tiene ningún precio que pagar. Usted sirve por gracia, usted trabaja por gracia. Es tan abundante la fuerza de Dios sobre su vida que usted lo hace por gracia. Usted no tiene ningún sacrificio que hacer en función de lo que ya Dios hizo por usted. Nuestro único sacrificio es agradable y perfecto. ¿Usted quiere saber si usted está teniendo el sacrificio correcto? A usted le agrada hacer lo que usted está haciendo. Ahora, si usted está haciendo un sacrificio, que usted ya no ve la hora de renunciar, a ver si viene otro,
Ya estoy cansado, a mí ya me fastidiaron. Algo que yo he sentido el olor cerca de mí. Yo he estado cerca del fastidio. Yo estuve cerca a creer que no daba la medida de nada ni de nadie. Llega un momento en que cuando el trompo gira, tú empiezas a ver que no das la medida de nada, que todo va hasta que tú llegas al punto y te das cuenta que cuando tú tienes ese vocabulario, el precio que yo he pagado. Entonces dice, ¿qué? El Señor te dice, ¿precio? El Señor te compara con lo que Él dio. ¿De qué precio usted me habla? ¿Cuál es el precio? El domingo vimos un tema acá, si no defino, deprimo. Por favor, defina qué es para usted el precio del ministerio. Yo pagué el precio, hermanos. Defínalo. ¿Cuánto? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? Está bueno hablar del precio si lo que tú estás inspirando es una generación. Pero cuando se trata de revelación que transforma y que reforma, hermano, llega un momento en que Dios te va a decir, ¿cuánto vale? Y te vas a dar cuenta que por más que pagues más precio, no serán con tu fuerza, es por su gracia y por su verdad revelada a tu vida. Entonces tú vas a estar en la cárcel y no vas a estar diciendo, y espero que todos consideren lo que yo estoy sufriendo. O vas a escribir como Pablo, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo regocijado porque por mis prisiones vosotros vas a ser edificados. Todo depende a dónde está anclada tu mentalidad. ¿Sabes una cosa? Si tú le bajas el precio a tu sufrimiento y no creyendo que estás arribando a algún lado por tu precio, algo va a pasar en las próximas horas en tu vida y en mi vida. Va a abundar la revelación de su gracia. Y en 2 años vamos a lograr lo que no logramos con nuestros precios anclados por los apologetas de un pacto que ya no funciona. Muchas más cosas sucederían si tú creerías que todavía no has hecho nada. Por eso fuiste muy fructífero los primeros años de creyente. Por eso eras feliz. Por eso venías a la iglesia y disfrutabas y no veías errores en nadie. No es que eras nuevito y eras un pavote. No, lo que pasa es que la abundante gracia de Dios sobre tu vida, dice, cuando yo era nuevito, para mí no eran hermanos, eran ángeles. Y eso lo puedes tomar de 2 maneras. O eras un idiota, o la abundante gracia de Dios que no tenía meritología en tu vida ni en meritocracia. Todos los pastores para ti eran la mejor persona del mundo, la 4ª persona de la Trinidad, todo la buena. Qué linda la pared verde, qué linda la pared blanca, qué lindo que combina el naranja con el azul, qué maravilla. Cómo habla ese hombre, me apasiona. Ay, esa mujer, ay, cuánta familia, pero todo era así. La pregunta es, o éramos idiotas, o es lo que yo creo, que como no había méritos en nosotros, la abundante gracia de Dios nos hacía ver las cosas de tal manera que nunca debimos haber dejado de verla así en algún aspecto. Ahora, pasan los años y ya comienzo a conocer la Biblia. Ya empiezo a conocer el manejo. Y ya somos como chancho con todo. Y ya empezamos. Y entonces, camino. Ya vienen y como estás sirviendo al Señor te pegan una trompada y te la aguantas. Y ya no es, llevo en mi cuerpo las marcas de Cristo. Ahora, llevo en mi cuerpo el precio del sufrimiento. Entonces, la gracia comienza a retroceder por un efecto de que tus méritos comienzan a avanzar. Cuando la gracia se va, el pastor ya deja de ser buena gente. El ministerio deja de ser el disfrute. Ahora necesitas un programa para ir a evangelizar, cuando antes evangelizabas sin saber un versículo. Ahora sabes toda la Biblia y no sabes qué decir. Antes tenías todo el tiempo y trabajabas y hablabas del Señor. No tenías un programa de oración y nunca oraste tanto como cuando recién te convertiste. ¿Qué pasaba? La dependencia absoluta de la gracia de Dios para sobrevivir. Y lo que debió de servir como herramienta para experiencia y madurar a los santos, lo tomamos como el precio de la vida.
¿qué se comparan tus precios a lo que Cristo sufrió por ti? Si ganaras todo el mundo, no alcanzarías para tapar los daños que tú hiciste antes de nacer por causa del pecado. ¿Sabes a cuánta gente usted y yo dañamos? Usted que se cree y yo que nos creemos dañados. ¿Sabe cuánta gente usted ha dejado y yo sin dormir? ¿Cómo solucionas eso? ¿Qué precio? Pero cuando abundas en su gracia, tu servicio sale del disfrute. Entonces no quieres predicar 4 horas porque es tu labor y es tu tarea. Es porque de alguna manera quieres manifestar la gracia que fue abundante sobre ti. Y nada de lo que es por tu esfuerzo. Entonces cuando se va la fuerza, la gracia comienza a abundar. Señor, dice Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo tuvo por eso que los apóstoles de la gracia no solamente muestran las cosas lindas. Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y Jesús le respondió al Señor, bástate en mi gracia. O sea, ¿sabe qué significa allí? Deja de hacerte la víctima y echa mano de mi gracia. Es que se me están terminando las fuerzas. Ve a la estación de servicio y recuerda que cuando estabas muerto yo te di vida. Ahora que estás cansado, tengo la misma vida. Vuelve a donde te fuiste. Vuelve a echar combustible. ¿Cuál es el combustible por el cual funcionamos nosotros? Su gracia y su verdad revelada a nuestras vidas. Dios nos va a dar santos colegiados en la iglesia. Va a ser duro, muy duro. Ya me la estoy viendo para mí, porque como yo soy entre los que acá, hoy en el que más hablo, tengo que estar expuesto. Colegiar nuestro vocabulario. Aunque eso desmorone toda una vida. Pero a mí me hablaron tanto del precio, que hay que pagar el precio. ¿Quieres una reforma? ¿Quieres una reforma? ¿Quieres una reforma? Baja tu precio y sube el de Cristo. Baje yo. O sea, Pablo no tiene problema en contar de dónde lo sacó el Señor. Y Pedro también. Por eso que honro tanto a Pablo y a Pedro en su vejez y a Juan, que llegan viejos al Señor. Es emocionante, uno no lo puede predicar a eso porque es historia paralela, pero estudiar cómo terminó Juan sus días. Congregado en la iglesia con Timoteo, en la iglesia en Éfeso. Hombres que terminan con un perfil congregado en la iglesia, pero ¿quién les puede quitar la riqueza de haber entregado sus vidas al Señor? No está queriendo ser el pastor de la iglesia, porque al final si Dios te dio un apostolado, no es para que seas el apóstol de la iglesia, tu apostolado es para morir por el Cristo que se te reveló, no por la iglesia que fundaste. No es morir por el mensaje que se te reveló, sino por el Cristo que te dio el mensaje. Hoy estoy en un momento de mi vida, hoy, en el que Dios podría moverme y nada de lo que hasta hace un año atrás creía que habíamos logrado por pagar el precio, porque al final tienes 2 maneras de Dios de demostrarte que tú no eres la fuerza de nada. O por una palabra de revelación para que nos humillemos y Él se revele, o limpiándote y mostrándole a todo a tu alrededor que si tú te mueres y yo me muero, esto sigue funcionando porque esto es su gracia. Entonces, dígale que está a su lado, antes que se rompan las redes, seamos proactivos.
unamos nuestras cabezas en gracia y en verdad. Y empecemos a usar una palabra muy linda que es: gracias, Señor, por tenerme por digno, por tu gracia, de hacer la obra que tú me enviaste a hacer. La escoba que tú me permites tomar para barrer el edificio mugriento donde se junta tu iglesia. Cuando nuestros niveles de dignidad humano bajen, la dignidad divina nos va a bautizar. Todo lo que tú creas humanamente, Dios se encargará de romperlo en la revelación de su gracia. Y lo que falta, el Señor lo va a añadir. Entonces, ahora sirve al Señor. No porque alguien, esto es por su gracia. ¿Tú sabes lo que significa que Dios te dé mañana la vida para hablarle a alguien del Señor? Encima tienes una iglesia que te regala un conectado con el Creador, te da más para hacer de la vida más grande. Pero si esto no es por gracia revelada. ¿Sabes una cosa? El espíritu de las personas intuyen si lo que tú estás haciendo lo haces por una fuerza de carne o lo haces por la gracia de Dios. Si nosotros pudiéramos decir más veces, Señor, tenme por digno de vivir lo que yo estoy viviendo, más que el precio que yo he pagado, yo, hermano, declaro legal que sobre tu vida vengan los días de mayor disfrute del ministerio, de la familia y de los bienes que Dios nos dio. Esto va a ser por su gracia. Y usted me pregunta, ¿y en qué le pega a usted esto? Porque cada vez que Dios te da una visión, tú conectas la visión con la provisión de una persona. Es el primer estadio de una visión para que salga todo tipo de relación a lo que tú estás conectado. Cuando Dios te revela algo, lo primero que surge en tu mente son ¿de dónde van a venir los recursos? Entonces, lo primero que saltan son relaciones. Y empezamos a conectar con el mensaje viejo del año 85-90, conexiones divinas, conexiones de oro. Un mensaje precario para una mentalidad infantil que todavía no era apostólica. Conexiones. Entonces el Señor dice, muy bien, ok, te dejo. ¿Cuántos años quieres estar en conexiones divinas? ¿Cuánto quieres estar en conexiones de oro? Y ahí te dejas 20 años, 30 años peleando, hasta se pueden morir algunos en el medio. Tú esperando la conexión, la persona. Hasta que un día te amanece. Que no das a la medida del rico, porque el rico espera que tú prediques lo que él quiere que predique. No das a la medida de tus amigos porque no tienes agenda para ir a predicar. No das a la medida de los amigos. No da y no da y no da. El Señor. Hasta que tienes dos cosas para hacer. Se te cayó el mundo de tus relaciones o amaneciste al evangelio de la iglesia cuya cabeza solo es Cristo. Y será por su gracia. Desde su gracia te dará el Señor a administrar la nación de Egipto. Por su gracia te librará del brazo de la tentación. Porque tus sueños ya no están basados en tus fuerzas, ni en la imagen del que van a decir, sino es por su gracia. Si el hermano que está a tu lado se vuelve en un colegiado de la gracia, no nos tomemos como algo personal. Si nos animamos, si nos corregimos, si nos exhortamos. ¿Qué tiene conmigo? ¿Qué le pasó? ¿Dónde te hice daño? América del norte al sur necesita un colegiado apostólico de hombres y de mujeres maduros que corrijan la verborragia de la iglesia y que redireccionemos lo que hablamos y cómo lo hablamos cuando transmitimos el evangelio.
Si eso sucede, la gracia del Señor va a comenzar a funcionar. Y vamos a ver que yo corrijo mi vocabulario y mis posiciones mosaicas, las cuales son símbolo de lo que había. Hermano, porque yo pagué el precio, tú estás en el símbolo, el precio era el cordero, pero la realidad fue el cordero inmolado. Después del cordero inmolado no hay más precio, solo hay servicio de sacrificio agradable a Dios. La gracia de Dios que va delante de ti. Y ahí Dios deja que leamos todos los libros que querramos, que nos inspiremos en todo el mundo, que corramos de un lado para otro, creyendo que acá, que allá, y vamos, y venimos, y hacemos, y no hacemos, acá, el primero. Pero bueno, hermano, yo le dije, usted tiene delante suyo a alguien que cometió muchos errores, tú lo puedes usar para redimir el tiempo, o si no, sigue. ¿Quiere que te hable de viajes? ¿De congresos? ¿Quiere que te diga a cuántos viajes fui? ¿A cuántos colegios fui? ¿Quieres todo eso? Te lo sigo dando. ¿Tú quieres seguir yendo? Ve. Pero háblame de la gracia. Dime qué planes tienes para los próximos años para hacer una colegiatura de lo que Dios te dé. Porque si no es por su gracia, hermanos, el Evangelio es un mensaje pero tan confrontativo que si no es la gracia del Señor, de acá a 2 años nadie nos va a estar queriendo a nosotros. Pero cuando la gracia de Dios va delante nuestro, wow. Mira, hermano, en los próximos 3, 4 años, si no se nos revela la gracia, ni tus acreedores, ni tus proveedores te van a querer vender en tu empresa nada. Tus clientes te va a odiar todo el mundo por causa del mensaje. ¿Qué va entonces a cubrirte cuando el poder del sistema se levante contra ti? Que aunque te pongan en la cárcel injustamente, de allí te sacará el Señor. ¿Por qué? Por su gracia. No será por tu mérito, no será por tu precio, será por su gracia. Y cayó en gracia. ¿Cómo tú caes en gracia? Cuando vas en gracia. Como siervo, como dulos, dice la Biblia, como un siervo, como el trapo de piso en tu espíritu, aunque sabe que estás reinando. Yo oro al Señor para que esta escuela de gracia y verdad genere entre nosotros una colegiatura de santos a donde no necesitemos los que tenemos que estar en alguna posición ministrando la palabra, distraídos en las domesticidades de cosas que entre los santos deberían de resolverse. Como por ejemplo, las palabras que usamos, la forma en la que hablamos. Que empezara, hermanos, claro, ahora no lo haga con el que no estuvo acá, pero saca una foto, acá estuvimos acá. Y cuando te diga, bueno, hermano, pero el precio, ¿cómo? Bueno, es por su gracia. Es lo mismo, se siente lo mismo, lo que cambias es tu corazón. Para que tú no sientas que lo que tú estás haciendo es tan grande que tú has superado la medida de Dios y Dios se está equivocando contigo. Has orado tanto que cómo es posible que no me conteste. ¿Cuánto es tanto? Que te has santificado tanto que ¿por qué ahora no te va bien a ti? Siendo que tú has hecho tanto. Entonces Dios empieza a dar que Él no es tu medida. Entonces su gracia se va. ¿Y a dónde va a buscar? Y va a buscar al humilde. Y se hará de David, que aunque tiene olor a oveja y despreciado entre los pastores, encontrará un corazón para él, porque Dios no está buscando tu capacidad y tu mérito, sino que Dios está buscando un corazón que sienta que solo por su gracia puede llegar al sueño que Dios te dio. Si el sueño que Dios te dio es viable para ti, tú ya ocupaste el lugar de Dios. Si no es viable, pero todavía lo crees, la gracia de Dios abundará para verse realidad en tu vida. Como hay inmadurez, ¿cuál es la razón por la cual la gracia de Dios no se manifiesta y la verdad en nosotros? Anótelo bien grande: inmadurez emocional.
¿Por qué Timoteo pudo ser hijo? Hermano, yo quiero decirte algo. Hay una gran diferencia entre estar expuesto a la verdad y ser afirmado en la verdad. Y confirmados en la verdad. Tú puedes estar expuesto a la verdad 24 horas al día, 365 días al año. No es tu exposición a la verdad la que te despierta la revelación, sino cuando eres confirmado en la verdad. La confirmación de la verdad es cuando la verdad que has oído 30 años, un día Dios te la revela y tú con humildad renuncias a los 30 años de oído por un minuto de revelación en tus ojos espirituales. Porque deseo ir a veros, hermanos, pronto. Y he sido estorbado. Satanás nunca va a estorbar que llegue una carta. Lo que Satanás va a tratar de estorbar es cuando tú estás a un minuto de ser confirmado en una verdad que oíste 40 años. Quise ir a vosotros a comunicaros un don para confirmaros en la verdad. Yo, hermanos, tengo que hablar claro con ustedes. Creo ser parte de una generación expuesta a la verdad y que hablamos muchas veces la verdad. Pero de hablar, de oír, a estar confirmados en la verdad, hay un proceso de madurez emocional. ¿Por qué Timoteo era hijo de Pablo? Porque cuando tú aguantas que te diga alguien, cuídate de ti mismo y de la doctrina. Cuando alguien dice, ¿sabes cuál es el problema tuyo? Tú mismo. Cuando tú puedes tomar eso y no tomarlo personal, que alguien está enojado con usted, usted y yo vamos a darnos cuenta que esto es por gracia. Porque quiero decirle una cosa, cualquiera de nosotros estamos por debajo de la medida humana de Timoteo. Tercera generación de gente de fe, madre y abuela confirmada. Algunos de nosotros, yo soy segunda generación, algunos de ustedes son primera generación nada más. Algunos somos ni media generación todavía porque no hemos logrado engendrar otros en el ministerio y dejarlos consolidados y confirmados de la verdad. Todo lo que hay hoy en la iglesia, nadie se ha acercado en los últimos años a decir yo estoy con usted hasta la muerte en el sentido. Siempre hay gente que se ha acercado a mí y yo a otros. Ya sabe hasta dónde nos da el cerebro. Yo estaré en esto hasta que Dios me diga. O sea, siempre es hasta que. Jesús dijo, ve, cuando tiene la revelación, y estaré con ustedes todos los días. No dijo hasta que ustedes me fallen, hasta que ustedes no me cumplan. ¿Por qué alguien puede estar hasta el fin? Porque es gracia. No voy a estar contigo hasta que te vaya bien. Estaré contigo siempre. Porque esto es un acto deliberado de gracia. No necesito tus méritos para estar contigo en el sentido de la presencia. Si me une la revelación de la gracia, por eso estuvo con Pedro hasta el último. Por eso no lo dejó. Mientras que tú apeles a la gracia, habrá una mentalidad unida que va a consumar propósito en la tierra.